El susurro de las sombras. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros y enigmáticos, una niña llamada Amelia. Desde muy temprana edad, Amelia tenía la peculiar habilidad de ver a aquellos que ya no estaban entre los vivos. Sus ojos, siempre abiertos a lo paranormal, la conectaban con un mundo invisible para los demás. Amelia vivía con sus padres en una antigua casa de campo, rodeada de árboles que susurraban secretos y sombras que danzaban con una vida propia. Aunque sus padres no compartían el don de su hija, la aceptaban con amor y la protegían de las miradas curiosas de los vecinos. Una noche, mientras todos dormían, Amelia fue despertada por una extraña luz que provenía del bosque. Se levantó sigilosamente y se dirigió hacia la ventana. La luna llena iluminaba el sendero que llevaba al corazón del bosque, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Algo la llamaba desde las sombras. Con valentía, se aventuró en la oscuridad, con solo el murmullo de las hojas y el crujir de las ramas bajo sus pies como compañía. A medida que se adentraba en el bosque, las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y contorsionándose en formas extrañas. Finalmente, llegó a un claro donde una figura difusa y etérea la esperaba. Era el espectro de una niña, con ojos tristes y un vestido desgarrado. Amelia, sin miedo, se acercó y la figura comenzó a contar su historia. La niña fantasma se llamaba Isabella y había vivido en el mismo pueblo muchos años atrás. Un día, mientras jugaba en el bosque, desapareció sin dejar rastro. La leyenda decía que las sombras se la habían llevado. Isabella le confió a Amelia que su alma nunca encontró paz y que, desde entonces, deambulaba en busca de respuestas. Compasiva, Amelia prometió ayudar a Isabella a encontrar la verdad. Juntas, exploraron los rincones más oscuros del bosque, descubriendo secretos enterrados en el tiempo. A medida que avanzaban, otras almas perdidas se unían a ellas, todas buscando redención y paz. Encontraron un antiguo cementerio olvidado en lo más profundo del bosque, donde yacían las tumbas de aquellos cuyas historias habían sido borradas de la memoria del pueblo. Amelia comprendió que la clave para liberar a las almas atormentadas residía en revelar la verdad oculta. Con determinación, desenterraron el pasado y expusieron las mentiras que habían mantenido a las almas en la penumbra. La luz de la verdad iluminó el bosque, y las sombras se desvanecieron. Las almas, finalmente liberadas, ascendieron hacia la tranquilidad eterna. Amelia regresó a casa, sabiendo que había cumplido su misión. El pueblo, ahora libre de su oscuro pasado, floreció en la luz. Aunque las sombras seguían danzando en el bosque, ya no susurraban secretos, sino historias de redención y liberación. Desde entonces, Amelia continuó viviendo con su don, pero ya no como una carga, sino como una conexión con un mundo más allá de lo tangible. Cada vez que miraba el bosque, recordaba la noche en que las sombras susurraron, y ella, valiente y compasiva, respondió al llamado de las almas perdidas. La historia de Isabella la niña vidente. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado por densos bosques y montañas escarpadas, una niña llamada Isabella. Desde temprana edad, Isabella tenía la capacidad única de ver a los fallecidos. No importaba dónde estuviera ni qué estuviera haciendo, siempre estaban allí, en las sombras, observándola con ojos vacíos y melancólicos. Los aldeanos, asustados por el don inusual de Isabella, la evitaban. Los niños la señalaban con los dedos y los adultos cruzaban la calle para evitar pasar cerca de ella. A pesar de su soledad, Isabella encontró consuelo en la compañía de los espíritus. Al principio, eran solo sombras sin rostro, pero con el tiempo, comenzaron a revelarse a ella con historias de sus vidas pasadas y tragedias inacabadas. Una noche, mientras deambulaba por el cementerio del pueblo, Isabella notó una figura especialmente oscura de pie junto a una tumba antigua. Se acercó con curiosidad y la figura se reveló como el espíritu de una niña llamada Amelia, quien había fallecido en circunstancias misteriosas hace décadas. Amelia le contó a Isabella sobre su vida corta pero feliz, llena de risas y juegos en el mismo pueblo. Sin embargo, su tono cambió cuando mencionó su muerte prematura y sin explicación. Isabella, compadecida por el sufrimiento de Amelia, prometió ayudarla a descubrir la verdad detrás de su trágico final.
A medida que Isabella se sumergía en la historia de Amelia, descubrió oscuros secretos enterrados en el pasado del pueblo. Desenterró conspiraciones, traiciones y misteriosos eventos que habían sido enterrados durante generaciones. Los espíritus de aquellos que habían fallecido injustamente clamaban por justicia, y Isabella se convirtió en su única esperanza. Con valentía, Isabella se enfrentó a la hostilidad de los vivos y los oscuros secretos que yacían ocultos en las sombras del pasado. Con cada revelación, más almas perdidas encontraron la paz y se desvanecieron en la oscuridad. Sin embargo, a medida que la verdad emergía, la niña comenzó a notar la presencia de entidades más oscuras y malévolas que amenazaban con devorar la luz que había traído a aquel lugar. La historia de Isabella se convirtió en una batalla entre la vida y la muerte, entre la verdad y la oscuridad. A medida que las sombras se cerraban a su alrededor, Isabella se dio cuenta de que su don no era solo una bendición, sino también una maldición que la ataba al mundo de los espíritus. ¿Podría liberarse de esta conexión y encontrar su propia paz, o estaría destinada a vagar entre dos mundos por la eternidad? Y así, en las noches más oscuras, la pequeña Isabella continuó su lucha, guiando a las almas perdidas hacia la luz y enfrentándose a las sombras que amenazaban con consumirla. Su historia se convirtió en un eco susurrante en los rincones olvidados del pueblo, una leyenda de valentía y sacrificio que perduró mucho después de que la última sombra se desvaneciera en la fría oscuridad de la noche.